Bueno, entonces arranco con esta primera introducción a la mecánica de los fluidos con unos conceptos elementales que tenemos para comentarles. Si podemos y si estamos bien con la conexión con Diego, después vamos a tratar de mostrarles unos videos que también los tienen ahí en el campus para ver, unos Ahí voy, videos bastante antiguos. ¿Diego? Marco, gracias. Ahí me Ah, ahí pude está, conectar con el... buenísimo. Ahí está ¿Ahí Diego, bien? buenísimo. Dale, si Ah, querés, genial. entonces hago esto de los conceptos introductorios y después vamos con vos con los videos. Perfecto, dale. Dale, joya. Voy avanzando entonces. Bueno, conceptos introductorios. Acá vamos a definir algunos conceptos que por ahí son nuevos, pero son muy fáciles de entender y que les van a servir para responder la guía cero, que son conceptos que aparecen en esa guía, ¿sí? Así que vamos arrancando con eso. Bueno, primer concepto, densidad absoluta y densidad relativa. Densidad absoluta es un concepto que ustedes conocen. Densidad absoluta la denominamos con la letra griega ρ. Quizá en química usaban delta en su momento, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo, acá usamos nosotros ρ. Y la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, la densidad absoluta se mide en kilogramos masa sobre metro cúbico, o sea, masa sobre longitud al cubo. Después tenemos la densidad relativa, que quizás es un concepto ligeramente nuevo. Densidad ρ sub R, densidad relativa. Esta es adimensional. ¿En qué consiste la densidad relativa? Bueno, para un líquido, ¿sí?, que tenga una densidad absoluta que llamamos, no sé, ρ del líquido, la densidad relativa se calcula como la densidad del líquido dividido la densidad del agua. La densidad del agua, dicho sea de paso, es de 1000 kilos por metros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la densidad relativa? La densidad de cualquier líquido comparada con la del agua. Entonces, por ejemplo, un aceite liviano que tenga una densidad, no sé, de 800 kilos por metro cúbico, va a tener una densidad relativa de 0,8, ¿sí? 800 dividido 1000, 0,8. Esa es la densidad relativa. Después, si tenemos otro fluido que tenga una densidad mayor a la del agua, va a tener una densidad relativa mayor a 1, ¿sí? Eso para los líquidos. Y para el caso de los gases, ¿sí?, la referencia no es la densidad del agua, sino la densidad del aire a presión atmosférica, que es aproximadamente 1,2 kilos por metro cúbico. Entonces, en el caso de un gas, la densidad relativa es la densidad del gas dividido la densidad del aire a presión atmosférica, 1,2 kilos por metro cúbico. Fíjense, dicho sea de paso, la diferencia entre la densidad del agua y la del aire a presión atmosférica, prácticamente 1000 veces superior la del uno con el otro, ¿sí? Bien, así que eso es densidad absoluta y relativa. ¿Qué otro concepto tenemos? Peso específico. Peso específico lo llamamos gamma, ¿sí? Ese peso específico es peso, ¿sí?, peso fuerza por unidad de volumen. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Como la densidad por la gravedad, ¿sí? La densidad absoluta por la gravedad me da el peso específico gamma. Y entonces, en el sistema internacional, la unidad del peso específico es el newton, ¿sí?, unidad de fuerza, dividido unidad de longitud al cubo, metro cúbico. También, así como definimos densidad relativa, también definimos o hablamos a veces de la misma manera de peso específico relativo. ¿Y qué es el peso específico relativo? Es el peso específico de cualquier líquido dividido el peso específico del agua, o para el caso de un gas, el peso específico del gas dividido el peso específico del aire. Cuestión que nosotros marcamos o les preguntamos en los cuestionarios, y muchas veces el año pasado cayeron redondos en esta, que les preguntábamos cuál es la relación entre el peso específico relativo y la densidad relativa, ¿sí? Y es que son iguales. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un G de diferencia, pero divido por G y multiplico por G arriba y divido por G abajo y se me van las gravedades, ¿sí? Entonces, hablar de peso específico relativo es lo mismo que hablar de densidad relativa, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta en los cuestionarios. No queremos que caigan, ¿sí? Queremos que estén atentos a las cuestiones que hay que estar atentos para resolver el cuestionario. Nuestra idea no es complicarles la vida, sino que constatar que ustedes van siguiendo la materia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. De esto, del concepto de viscosidad, ya en mecánica del continuo probablemente ya hablaron cuando estuvieron hablando de leyes constitutivas y de las ecuaciones de Navier-Stokes.
La viscosidad dinámica, ¿sí? o viscosidad absoluta, que la representamos con la letra griega mu, es la que empleamos para definir la ley de viscosidad de Newton. ¿Sí? ¿Qué es un fluido newtoniano o un fluido estoquiano? ¿Sí? Es un fluido en el que la tensión de corte es proporcional a la velocidad de deformación en el fluido. ¿Sí? Ese es el fluido más simple que se nos ocurre, en el que la tensión de corte es proporcional a la velocidad de deformación. ¿Sí? ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad entre tensión de corte y velocidad de deformación? Bueno, la viscosidad mu, la viscosidad absoluta, viscosidad dinámica, es esa constante de proporcionalidad entre tensión de corte y velocidad de deformación. Así que esta es la viscosidad mu que vamos a usar a lo largo de la materia, que en el sistema internacional tiene unidades de pascales por segundo. También otra unidad que se usa mucho es el poise o el centipoise, que ustedes van a ver que le va a aparecer ahí en la guía cero, que esa es una unidad creo que inglesa. Bueno, ustedes van a encontrar o pueden buscar después en internet la relación entre el centipoise y el pascal por segundo, ¿sí? Y la viscosidad cinemática es otro tipo de viscosidad que la representamos con la letra griega nu, y esta se define como la viscosidad dinámica o absoluta dividida la densidad. ¿Sí? Fíjense que la llamamos cinemática porque esta nu me queda en metros cuadrados sobre segundo, unidades parecidas a la de la velocidad. ¿Sí? Entonces, esta es la viscosidad cinemática. Así que estén atentos cuando le hablamos de viscosidad dinámica, a que estamos haciendo referencia, y cuando les hablamos de viscosidad cinemática, que es otra diferente. ¿Sí? Después, otros conceptos que quizá, bueno, muchos ya los deben haber visto en el secundario o en materias anteriores, ¿sí? Lo que es presión manométrica, lo que es presión de vacío. Acá fíjense que les estoy mostrando un tanque, ¿sí? Este tanque tiene una determinada presión absoluta, ¿sí? Y ahí tiene un relojito, que es el tipo de manómetro más común que hay, ¿sí? Este manómetro mide la presión manométrica, ¿sí? Y afuera, por supuesto, que tenemos una determinada presión atmosférica, una presión, no sé, de una atmósfera, podemos suponer que tenemos afuera, y bueno, vamos a definir en base a eso qué es la presión manométrica. Bueno, esta presión manométrica que mide este reloj, ¿sí? Es la presión absoluta que yo tengo adentro del tanque menos la presión atmosférica. ¿Sí? La presión manométrica se calcula siempre que tenemos una presión absoluta que está por encima de la atmosférica. ¿Sí? Entonces la presión manométrica es positiva. Si tenemos, si hablamos o nos referimos a presiones manométricas negativas, ese es el caso de las presiones de vacío. Hay veces que uno usa este tipo de depósitos no para juntar algún fluido a alta presión, sino para tener vacío, para tener una presión por debajo de la atmosférica. Hay máquinas que trabajan o que necesitan de vacío para funcionar. Supónganse las envasadoras y todas esas máquinas que envasan en vacío, bueno, tienen una bomba de vacío en algún lado y algún tanque, algún pulmón que tiene un reservorio de vacío. Bueno, en ese caso, el relojito no mide la presión manométrica, sino que mide la presión de vacío. Entonces, para los casos en que tenemos presión absoluta por debajo de la atmosférica, la presión de vacío se define como, en forma opuesta a la manométrica, la presión atmosférica menos la presión absoluta que tenemos adentro del reservorio. ¿Sí? Hay un par de ejercicios que tratan de eso en la guía cero, así que con este concepto ya los pueden resolver sin problema. Bueno, ahora sí, tenemos unos videos que tenemos para mostrarles. No sé si hay alguna duda de lo que yo hablé hasta acá. Si me quieren preguntar, hacemos un momento de consultas, me preguntan, y si no, avanzamos. Profe, le hago una consulta. Sí, Con respecto a las relaciones, nosotros las buscamos en internet y no hay problema porque, bueno, para tener bien las relaciones y no tener problemas para hacer los ejercicios. ¿a qué te referís? La relación entre distintas unidades, por ejemplo, yo te decía Pascal por segundo y centipoise. Exacto, exacto. Sí, la sacás, mirá, la relación es directa, es 0,001 o 0,01, que hay dando vuelta ahí, ¿sí? Entre el centipoise y el pascal por segundo. Creo que un centipoise son 0,01 pascal por segundo, fíjate, pero es una relación redonda.
así, no es que vas a encontrar que tiene más decimales o algo por el estilo. Son relaciones conocidas, no te preocupes por eso. Bueno, ¿Sí? listo. No, está bien. Yo porque el primer ejercicio estaba viendo del TP0 que hay que pasar de atmósfera a pulgadas sobre centímetros cuadrados, me parece. Y bueno, para saber bien si las buscamos y usamos esas. Gracias. Antes usaban, cuando estábamos en forma presencial, me acuerdo que tenían una tabla ahí que le daban siempre en el centro de estudiantes y usaban esa tabla. Si tienen esa tabla a mano, pueden usar esa, y si no, pueden buscar las relaciones en Internet y también no van a llegar a un resultado diferente. Si hay dudas respecto a esto, busco alguna tabla como que usemos todos de referencia y se las cargo al campus ahí para que tengamos a mano y todos usemos la misma, pero no va a haber problemas al respecto, ¿sí? No somos de estar fijándonos en el detalle de, uy, mirá, era 0,87 y puso 0,895. No te vamos a estar jodiendo con eso, no te preocupes. No es nuestro estilo. Perfecto, gracias, profe. Dale. ¿Algo más? Bueno, si no, entonces ahora sí, yo les voy a pasar con Diego. Acá, esta presentación yo se la subí al campus, la tienen cargada, siguen con este tema de visualización de flujo, pero es lo mismo que les va a hablar Diego a través de los videos. Así que yo esto se los dejo para que lo vean, ¿sí? Si hay dudas nos preguntan, pero es lo mismo que va a hablar Diego ahora a través de los videos. Así que si les parece, pasamos con Diego. Yo voy a ver si puedo abrir acá los videos. Bien, yo les quería dar una pequeña introducción Dale. sobre sobre las tareas de la primera guía. ¿Está bien? En la primera guía es de repaso, la que van a ver, la guía de P0, ¿está bien? Y tiene temas como lo que van a ver ahora, que es representación euleriana o lagrangiana, ¿está bien? Descripción material o espacial. Y ya lo vieron en materias como mecánica del continuo, ¿está bien? Y también temas sobre tensiones, también el tensor de tensiones de Cauchy, el vector tracción. La idea es que repasen estos temas, porque básicamente todo lo que vemos de mecánica de fluidos se basa en la mecánica del continuo, ¿está bien? Entonces, si lo tienen fresco, digamos, ya de la materia que hicieron, directamente lo pueden empezar a hacer los ejercicios de repaso como para tenerlo bien fresco, ¿está bien? Seguramente en materias como mecánica del sólido se familiarizaron con representaciones de descripción material. ¿Saben qué significa eso? Nosotros, en el concepto de representar una sustancia, caracterizamos el movimiento de las partículas eh, parándonos sobre cada partícula. Abrió acá un micrófono. Ahí va. Bueno, tenía otro usuario acá, empezó a funcionar. Bueno, entonces, en la descripción material, también la que usamos para sólidos, lo que hacemos es, nosotros nos colocamos sobre las partículas y vemos cómo se desplazan, cómo se mueven en el espacio. Seguimos trayectoria. En mecánica de fluidos, la descripción más común es la descripción espacial, donde nos paramos en un punto del espacio y en ese punto del espacio nosotros tenemos características de las partículas que pasan por ese punto del espacio. También su velocidad, otras características pueden ser temperatura, presión, pero están asociadas a un punto del espacio y no a la materia en sí, no a la partícula. Las partículas viajan por el espacio y nosotros no sabemos de dónde vinieron ni a dónde van, pero sí sabemos sus propiedades en un punto del espacio. Esta es la descripción más común que usamos nosotros en mecánica de fluidos. Hay otras descripciones híbridas que son más específicas de otro área, digamos, del área de mecánica de fluidos, pero bueno,
que son descripciones híbridas entre descripción material y espacial. Ven que son descripciones eulerianas y lagrangianas, una mezcla. Pero nosotros no vamos a hacer referencia en esta materia, y básicamente en esta materia vamos a usar la descripción espacial, también para representar el movimiento de las partículas de fluido. Bien, ¿vos, Marco, ibas a poner un video? No. Sí, ahí estoy empezando a compartir. Vos decime cuando lo empieces a ver. A ver, creo que lo ves, ¿no? Ya esta pantalla que yo compartí. Dale, así que si querés yo lo voy poniendo y vos me vas diciendo cuando pongo pausa y lo demás. Me quedo acá callado. Vale. Bien. Este es un video viejo, de la época de la Guerra Fría, yankee, ¿está bien? Donde habla más o menos de la representación, de la visualización de flujos con distintas técnicas. Lo que vemos ahí es un cilindro donde tiene partículas que son arrastradas por el fluido y representan el movimiento en la estela que se produce atrás. También son distintas configuraciones, por ejemplo, esto era, y se tiene un generador de partículas, lo vamos a ver en detalle más adelante, para representar el flujo, en realidad para representarlo no, para visualizarlo. En el flujo hace lo que vemos ahí. Entonces, todas las imágenes que estamos viendo son de un canal de agua que genera un flujo, puede ser laminar o turbulento. Vamos a ver cómo se caracteriza eso. ¿Está bien? Y lo que tiene es un generador de partículas, que son las burbujas que son arrastradas por la corriente, donde nos permiten visualizar cómo es la estructura del fluido. Ahí se ve el canal, todo ese dispositivo es el canal donde se ponen distintos objetos. Ese canal establece un flujo bien, uniforme, y en el medio del canal se coloca alguna geometría o alguna figura que querramos representar o querramos visualizar cómo es la estructura del fluido. Bueno, ahí lo que pone el señor es un alambre que está cargado eléctricamente, tiene una tensión, y en el agua hay otro borne donde se genera la diferencia de potencial. Esto lo que hace es una hidrólisis del agua. También separa el hidrógeno del oxígeno. Lo que vemos son burbujitas de hidrógeno que son arrastradas por la corriente. Son suficientemente pequeñas como para que tarden un tiempo en colapsar y nos permitan ver cómo son arrastradas por el fluido y el movimiento que genera el fluido a través de que las arrastra. ¿Bien? Cada una de esas burbujas se mueve de forma independiente en el fluido, pero al ser generada una tras de otra, representa una visualización de tipo línea de humo. ¿Ven? Como ven ustedes en los canales, por ejemplo, en los túneles de viento, ¿sí? Eso es lo que se llama una línea de humo, un punto del espacio donde se generan partículas, y esas partículas son arrastradas por el flujo. Bien, acá lo que observamos es un canal que tiene una reducción en la sección. En una parte donde tiene una velocidad inicial, la reducción de la sección, y donde se reduce la sección, el fluido se acelera. ¿Está bien? Ahí hay una partícula, y esa partícula es arrastrada por esta corriente, y la figura que genera es una trayectoria. Esto lo que estamos viendo ahora es lo que se llama una línea de humo. Punto donde se generan estas partículas, son arrastradas por la corriente y generan una línea de humo.
Más adelante con la teoría van a ver en detalle que hay varias formas de representar el fluido. Puede ser una línea de corriente, una línea de humo, ¿está bien? Hay varias, o una trayectoria. ¿Está bien? En este caso, la línea de corriente, la línea de humo y la trayectoria son coincidentes. ¿Por qué? Bueno, porque están en un estado, el fluido está en un estado estacionario, es decir, el fluido, la estructura del fluido en el tiempo, si me paro en un punto del espacio, siempre tiene la misma velocidad cada punto del espacio. La velocidad, las propiedades del fluido no cambian. ¿Está bien? Acá lo que se ve es un trazador que inicialmente la vertical y a medida que la sección se reduce, la parte de arriba se ve cómo se acelera, ven, digamos, la parte de la derecha, a medida que se reduce la sección, el fluido se acelera y la distancia entre estos trazadores, que son de forma equidistante, se hace más larga, es decir, que la velocidad aumenta. Acá es lo mismo, pero en vez de poner trazadores se pone un espacio sin burbujas, donde representa, ¿está bien?, entre cada uno de estos periodos, representaría la velocidad de las partículas, da una noción de la velocidad de las partículas. ¿Está bien? Este es un perfil alar. Entonces, bueno, se ve como corriente de abajo empieza a generar una turbulencia producida por el perfil. Ahora, cuando cambia el ángulo de ataque del perfil, fíjense que las velocidades en la parte superior e inferior cambian y corriente abajo se produce una estela, una turbulencia. Hay un desprendimiento de vórtices. Estos vórtices, vamos a ver más adelante, que son una fuente de pérdida de energía mecánica en el fluido. ¿Está bien? Se produce un remolino y este remolino va generando una reducción de energía mecánica debido a la fricción, la viscosidad, la fricción interna del fluido. Bueno, acá volvemos al mismo canal. También acá lo que se está haciendo, se están emitiendo estas partículas como unos cuadrados que representan la masa de fluido. Y estos cuadrados nos van a dar una idea de cómo se deforma el fluido a medida que atraviesa este canal que reduce su sección. Fíjense que estos cuadraditos, que inicialmente son los cuadraditos, alargan y reducen su altura. ¿Ven? Se estiran en una dirección, reducen su altura en otra. Lo que vemos acá es una especie de pared que tiene un movimiento oscilante periódico. ¿Está bien? Cambia un ángulo con límite, vuelve hasta el punto inicial y vuelve a cambiar el ángulo. Esto lo que nos genera es un fluido que, a diferencia de lo que habíamos visto en el canal, no es estacionario. También va, cada punto del espacio va cambiando su velocidad en el tiempo, de forma periódica, pero va cambiando. Entonces, acá cuando largamos una partícula, si hacemos una línea, cada punto que atraviesa el espacio de esa partícula, vemos la trayectoria de esa partícula. La línea continua es lo que representa la trayectoria. Como una partícula, a medida que va transcurriendo el tiempo, va haciendo un dibujo en el espacio. Lo que vemos ahora es una línea de humo. Desde un punto se emiten partículas, ¿está bien? Y el campo de velocidades, que ahora es variable en el tiempo, debido a la oscilación de esta pared, va cambiando, va generando distintas formas de esta línea de humo. ¿Bien? Entonces, nosotros ahora largamos dos partículas desde el mismo punto, pero en distintos instantes de tiempo, nos van a generar dos trayectorias diferentes. Fíjense, esta partícula que pasa por la trayectoria inicial, hay una que pasa por la trayectoria inicial y otra
sale en otro instante de tiempo, pasa por otra trayectoria. ¿Está bien? Hay dos partículas que se están emitiendo. Entonces, hay dos trayectorias diferentes que se están generando. Esta línea de humo lo que hace es, contiene estas dos partículas que a medida que evoluciona esa línea de humo, va tocando las dos trayectorias en algún punto que le corresponde a su partícula. Ahora lo que vemos es el campo, campo de partículas que se emiten, ¿está bien? Distintos instantes de tiempo, y al oscilar, digamos, esta pared, genera distintas posiciones de las partículas. Entonces, en este momento se está viendo dos partículas que están separadas por un diferencial de tipo muy pequeño. ¿Está bien? Entonces, al unir la posición inicial y final de la partícula, nos genera una representación del campo de velocidades instantáneo de ese momento. Si nosotros en este campo de velocidades instantáneas generáramos un camino que va paralelo al vector de velocidad, esto generaría lo que se llaman líneas de corriente. Estas que vemos acá son líneas de corriente, son líneas que se producen generando una curva que va siempre tangencial al campo de velocidades. ¿Está bien? Es como si fuera una partícula que viaja en forma instantánea ese campo de velocidad. Pero bueno, a diferencia de lo que habíamos visto del campo de velocidades estacionario, del canal, este campo va cambiando su campo de velocidades cada instante de tiempo, de forma cíclica, ¿no? Entonces, las líneas de corriente, las trayectorias y las líneas de humo son distintas. ¿Está bien? Este tipo de estructuras está mejor representado por líneas de humo como las que vemos acá. ¿Está bien? Porque el campo de velocidades va variando en cada instante de tiempo, va variando todo el tiempo. Bueno, acá se ve también un canal abierto que finalmente sale, a la derecha sale un lugar donde no tiene paredes, se ve que en el borde ya se genera un desprendimiento de vórtices. ¿Está bien? Ahora este canal lo abren, como si fuera una especie de tobera, ¿está bien? Y fíjense que contra las paredes se produce un desprendimiento de vórtices, ¿está bien? Entonces, a medida que va avanzando, en la pared se genera también una estructura de vórtices y esto nos permite, esta forma de visualización nos permite representar esa estructura. ¿Está bien? Determinar cuál es su tamaño, caracterizar esos vórtices, tratar de medirlos de alguna forma. ¿Está bien? Esto es lo que nos permite la visualización, o da información sobre la estructura del movimiento de las partículas. Acá a esta tobera, fíjense, se le coloca ese alambre donde se generan las partículas, y acá se establece un vórtice en la parte inferior, y el flujo va por la parte superior. ¿Está bien? Esto va cambiando a medida que cambian las condiciones de flujo. Dependiendo de la velocidad y demás, puede ir cambiando esta estructura. Entonces nos permite para conocer cuáles son los límites en los que se establece algún régimen de otro.
¿Puedo preguntar a qué te referís con vórtice? Vórtice es un remolino. Ah, está bien. Todo lo que ven como un remolino es un vórtice. Son bastante importantes conocer la estructura de estos vórtices porque es lo que genera la pérdida de energía mecánica cuando no querés que tengas pérdida de energía mecánica. ¿Está bien? Entonces, bueno, algunos procesos de mezclado, digamos, son especialmente deseados. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá hay otra tobera. También fíjense que se establece un canal hacia abajo y acá le pone una especie de tablita en el medio y ahora fíjense que el régimen cambió. Se establece el vórtice en la parte de abajo y el canal donde sale el fluido está en la parte superior. ¿Ven? Es como que el flujo tiene un flujo bimodal. ¿Ven? O el flujo sale pegado a la pared de arriba o pegado a la pared de abajo. Acá lo mismo con una tobera más grande. Pero en este caso, fíjense que se establecen dos vórtices, uno por arriba y otro por abajo. El vórtice, fíjense que es esa estructura de remolino que se produce, donde el fluido va en contra de la corriente que sale y después es arrastrada por esa corriente. Estas son distintas toberas con distintos ángulos. También lo que se hace es tratar de ver cómo el ángulo y el régimen que tiene que ver con la velocidad a la que sale el fluido establece algún tipo de estructura. También, por el momento estas no son, digamos así, a ojo, no sería ninguna medición, podríamos generar ninguna medición. Pero a través del análisis de las imágenes pueden establecer velocidades, también haciendo un análisis de las imágenes obtenidas del experimento. ¿Solo querés que pasemos al otro video de derivada material? Dale, bien, Dale. bien. Ahí, Yo no estoy Pablo, seguro sí, si decime. vieron derivada material de mecánica del continuo. Creo que la vieron, derivada material. Supongo que sí. Bueno, si no vieron derivada material, ahora les vamos a explicar el concepto. Tiene que ver con la forma en la que una partícula, a medida que se mueve en un campo, puede ser variable o no, percibe el cambio de la cantidad en el campo. Por ejemplo, una partícula se mueve en el aire. ¿Está bien? El aire tiene distintas temperaturas, las posiciones del espacio. Entonces, a medida que esa partícula se mueve por el aire, y ese aire tiene distintas temperaturas en distintos puntos del espacio, esa partícula va a percibir el cambio de la temperatura en función de la velocidad a la que se mueve y de la posición en el espacio en la que está. Bien, entonces, eso es lo que tiene en cuenta la derivada material. Bueno, ahí seguimos viendo algunas visualización de partículas. A ver, acá volvemos al mismo canal de hoy. ¿Está bien? Entonces, acá, en el punto inicial de la partícula, está representando la posición de la partícula desde un punto de vista material. Digo, la partícula que sale inicialmente desde ese punto tiene esa posición. Pero esta es la descripción de la posición espacial. Fíjense que esa partícula, a medida que va recorriendo su trayectoria, va cambiando su velocidad.
Bueno, y cada punto está representando un punto de la partícula. Acá lo que se muestra es cuál sería la velocidad asociada en forma espacial. ¿Está bien? Es decir, en el punto inicial está representada la velocidad de esa partícula que va cambiando su posición en el espacio. Pero bueno, como la descripción es material, la asociamos al punto inicial. El punto inicial es como una etiqueta que tiene esa partícula para saber qué partícula es. Entonces, esa partícula está descrita por su posición inicial, como su nombre, digamos, la posición inicial es como el nombre de la partícula. Y a medida que recorre el espacio, va cambiando la velocidad. ¿Está bien? Bueno, ahí se muestran 4 partículas, y a medida que evolucionan, la posición inicial se le representa la velocidad. Ese vector que se ve ahí es la velocidad de la partícula que inicialmente tenía esa posición. También esta es una representación de material, viendo Lagrangiano. Esto es lo mismo con distintas partículas en distintas posiciones del espacio. Entonces esa es la descripción, material o lagrangiano. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que esas partículas salen de nuestro dominio, que estamos analizando, no tenemos más información de esas partículas. También siguieron corriente arriba. Lo que se muestra ahí en ese relojito viene a ser como una especie de manómetro donde se mide la presión sobre la partícula. ¿Está bien? Entonces, más adelante vamos a ver una línea de corriente. Cuando la velocidad aumenta, la energía mecánica, que está relacionada con la presión, disminuye. Entonces, inicialmente tiene una presión y a medida que se acelera la partícula, la presión baja. ¿Está bien? Para conservar la energía mecánica de esa partícula, que lleva esa partícula. Estamos adelantando un poco cosas que van a ver más adelante. ¿Está bien? Si nosotros pusiéramos estos manómetros en un punto del espacio, veríamos que la presión no cambia. Cada punto del espacio siempre se mantiene la misma presión. Ahí está como midiendo una especie de vorticidad. Tiene que ver con cómo se deforma el campo de velocidad. Si nosotros en los mismos puntos donde pusimos los manómetros también midiéramos las velocidades, cada partícula que pasa por ese punto del espacio tiene la misma velocidad y la misma presión. Entonces, si nosotros nos paráramos en puntos específicos del espacio, veríamos que todas las partículas que pasan en este campo de velocidades estacionario, cada partícula que pasa por esos puntos tiene las mismas propiedades. También tiene la misma velocidad, la misma presión. Esta es la descripción espacial o euleriana, donde me paro en un punto del espacio y caracterizo ese fluido que pasa, digamos, todas las partículas que pasan por ese punto, determino las propiedades que tienen en ese punto del espacio. Como por ejemplo la presión o la velocidad. ¿Está bien? Entonces acá se están haciendo dos representaciones. A la izquierda, la flecha vacía, es la descripción material. Con las flechas rellenas está la descripción espacial. ¿Está bien? Entonces esa partícula que inicialmente sale de ese punto, en los dos puntos espaciales,
va a alcanzar la velocidad de ese punto espacial. Este es un caso específico de un estanque con olas con una forma sinusoidal. También abajo está representado el lecho, el fondo, con alguna rugosidad. Y ahí hay unas partículas que están flotando libres dentro de este estanque. Estas partículas se mueven y generan una trayectoria, como ven ahí en la figura, generan trayectorias circulares. Y las velocidades tienen la misma magnitud y van cambiando su dirección. ¿Está bien? En la flecha está quieta en el espacio, digamos, en la descripción espacial, la que se mueve es la material. También hay una descripción ahí material de la velocidad de cada partícula. Fíjense que la flecha rellena es la descripción espacial y la flecha hueca es la descripción material. Bueno, ahora a esta representación lo que se le va a hacer, se le va a agregar una velocidad, que es la velocidad de traslación a la que se mueve la onda de la superficie. ¿Está bien? Entonces, esas partículas que estaban rotando, ahora, como es la onda es periódica, empiezan a cargarse, digamos, a reproducirse desde la derecha hacia la izquierda y generan, fíjense, una trayectoria. Esa trayectoria, los puntos que inicialmente estaban representando una descripción espacial, donde tenían una velocidad rotando, ahora tienen velocidades que no cambian en el tiempo cuando me muevo con la velocidad de traslación. Fíjense, esas flechas macizas representan la velocidad en forma espacial. Y ahora que me muevo con la velocidad de la onda, esa representación espacial se volvió estacionaria, es decir, no varía en el tiempo. Cada partícula que pasa por un punto del espacio ahora tiene siempre la misma velocidad, con este tipo de representación. ¿Está bien? Pero si me paro sobre la partícula, sí va cambiando. ¿Está bien? Y además generan una trayectoria que no varía en el tiempo. Bueno, este es un caso muy típico de cómo es conveniente la descripción espacial respecto a la material en el caso de mecánica de fluidos. Muy bien, con esa representación, nosotros lo que hacemos es tener una descripción que no varía en el tiempo de una ola. Bueno, acá lo que vemos es un campo, la cantidad, ¿está bien? Que va variando en el tiempo. Inicialmente tiene una intensidad, ¿está bien? Esos puntitos tienen un brillo determinado y eso va a ir decayendo en el tiempo. Entonces, en este dominio, el dominio ese rectangular, se ponen dos puntos de referencia donde se va a medir esa cantidad. También fíjense, esas cantidades se miden en esos dos puntos. Ahora la van a representar en un gráfico más abajo. Entonces ahí en esas líneas verticales son dos gráficos
donde se representa la cantidad en los puntos de referencia de esa variable que va a cambiar. ¿Bien? Va variando en el tiempo, ¿cierto? Y además, las partículas se mueven hacia la derecha. ¿Bien? Hay una corriente donde uniforme, ¿no? Todas tienen la misma velocidad, que se mueve de izquierda a derecha. Entonces, en el cuadradito hueco, lo que veíamos era cómo varía esa cantidad en un punto que es arrastrado por esa corriente. Entonces, ese punto que es arrastrado por esa corriente entre los dos puntos de control percibe una variación de esa cantidad, con la que se ve ahí, ¿está bien? También la cantidad de R, vamos a poner que es radiación, ya que este video es bien de la Guerra Fría, vamos a poner que es radiación. Entonces esa cantidad variaba, lo que variaba el R en el tiempo, ¿está bien? Una variación en el tiempo. Ahora fíjense que este campo tiene una variación en el campo, en el espacio. ¿Está bien? Inicialmente antes las partículas, digamos, los puntos de referencia tenían la misma cantidad, pero ahora los puntos de referencia de la izquierda a la derecha tienen una diferencia inicial que se mantiene. ¿Está bien? Es decir, este campo tiene un gradiente, es decir, un cambio en el espacio de esa cantidad. Y ahora la partícula sufre dos cambios. Uno que es la reducción de la intensidad en el tiempo, y otro, por esa radiación en el tiempo, y otro es cómo varía esa radiación en el espacio. De izquierda a derecha se reduce esa radiación, ese campo de radiación, ¿está bien? Es más tenue a la derecha y es más intenso a la izquierda. Entonces la variación total es esa, ¿está bien? La primera flecha. Y después se puede dividir en dos términos. Uno que tiene que ver con la variación en el tiempo, que es el de arriba. Y el de abajo es la variación en el espacio. El de arriba es la variación en el tiempo del campo R por el delta de tiempo. Y el de abajo es la variación en el espacio, campo R, eh, por el delta del espacio, digamos, que recorrió la partícula. Delta X, también es la variación de R en X por el delta X. Ahora, esa variación en el espacio la podemos escribir como delta T por la velocidad que tiene esa partícula. Entonces, el total lo podemos escribir, ¿está bien? Como el delta T por la derivada de R en el tiempo más la velocidad por la derivada de R en el espacio. ¿Está bien? Eso es la derivada material. Que es lo que tiene en cuenta es cómo una partícula percibe el cambio de un campo a medida que el campo o cambia su intensidad o esa partícula se mueve a lugares de campo con más intensidad o menos intensidad. Bien, esa que vimos ahí es la derivada material. Y ahí se escribe en forma compacta. La notación compacta, como más le gusta. Pueden escribir en forma inicial, en forma compacta. Una representación. A ver, si tienen alguna duda de lo que vamos viendo, nos dicen, está bien, y vamos haciendo una descripción más detallada.
En el video también es medio que no es de alta calidad, pero bueno, está bastante bueno. Va a ser viejito. Bueno, acá lo que vemos es dos puntos donde hay una partícula que atraviesa esos dos puntos. La velocidad en forma hueca representa la partícula y la velocidad representada en forma material. Bien, entonces acá lo que se ve son los dos puntos del espacio con la velocidad representada en forma espacial. ¿Está bien? La flecha hueca, la representación de la velocidad en forma material. Bueno, ahí se empieza a representar en el punto de la izquierda, una representación material a partir de que esa partícula pasa por ese punto. Entonces, en el momento que llega a la segunda partícula, se nota la diferencia, digamos, entre entre la primera velocidad y la segunda. ¿Está bien? Y esa que está ahí va a ser la variación de la velocidad que percibe la partícula. ¿Está bien? La partícula percibe el cambio de la velocidad por varios términos. Una porque varía la velocidad, el campo. En este caso el campo está variando. Fíjense que las velocidades de referencia del punto del espacio, esas velocidades se van moviendo ahora. No son como antes que son constantes. Van cambiando. ¿Está bien? Entonces ahora va a tener dos cambios esa partícula. Está moviéndose esta partícula en un campo de velocidades que no es estacionario. Entonces, la variación de la velocidad que percibe la partícula son dos. Uno por cómo se mueve en el espacio y otro por cómo el campo de velocidades varía en el tiempo. También ahora vamos a ver, aparece ahí, a ver, las dos flechas huecas van a representar punto inicial y el final de la velocidad entre el punto 1 y el 2, vamos a hacer de la izquierda y de la derecha. Y la del medio representa la velocidad de ese punto en el espacio actual, también la maciza. Esas tres velocidades representan eso. La del más a la izquierda es la velocidad inicial que tenía la partícula cuando pasó por ahí. La de la derecha, más abajo, la velocidad que pasó por el segundo punto de referencia de esa partícula. Y la del medio representa la velocidad en el punto ese del campo cuando la partícula pasó por el segundo punto. ¿Está bien? Entonces, entre la flecha de más a la izquierda y la del medio, representa el cambio de velocidades en el tiempo. Y desde la velocidad del medio a la velocidad de más a la derecha, representa el cambio de velocidades en el espacio que percibe la partícula. Profe, ¿lo puede volver a repetir? Justo se me cortó la internet. ¿Está bien? Fíjense que la flecha de la izquierda representa la velocidad cuando la partícula pasa por ese punto. La de más a la derecha, que es hueca, ¿está bien? Representa la velocidad cuando la partícula que pasó por el punto de la izquierda está pasando por el punto de la derecha, después de un periodo de tiempo. Y la maciza del medio representa la velocidad del punto de la izquierda en el espacio cuando la partícula está en el punto de la derecha. ¿Está bien? Entonces, la diferencia que hay entre la flechita de más a la izquierda y la del medio es el cambio del campo de velocidades en el tiempo
en el periodo de tiempo que recorrió la partícula desde el punto 1 hasta el 2, vamos a poner. Y después la diferencia que hay entre la flecha maciza y la de la derecha es el cambio de la velocidad por recorrer el espacio en un campo de velocidad que va variando en el espacio. ¿Está bien? Esos son los dos términos que aparecen. Y eso es la derivada material de la velocidad. También eso representa la derivada material de la velocidad. Fíjense que esta derivada material de la velocidad es vectorial. Ven acá, está representada en forma vectorial. Son 3 ecuaciones. Bueno, acá volvemos de vuelta al canal, donde tenemos esa descripción que era Diana. Y esta es la descripción euleriana. Cada punto del espacio, la flecha maciza indica la velocidad de las partículas que pasan por ese punto. Creo que ya no había más nada, Cholo, ¿no? Está repitiendo lo mismo que ya habías dicho. ¿Se repite? Sí. Sí, bueno. Está bien. Entonces, son todos los mismos casos que ya vimos. Bueno chicos, este es video introductorio, ¿no? Para que tengan una idea de lo que es las representaciones espaciales materiales y qué es lo que, para qué sirve la derivada material, qué es lo que representa. Bien, como nosotros vamos a hacer análisis, generalmente vamos a hacer análisis desde un punto de vista espacial, la derivada material nos resulta muy útil para conocer el cambio de una partícula, de una cantidad que percibe la partícula, a medida que pasa por un campo que va cambiando o en el tiempo o en el espacio. Bien, para eso nos sirve la derivada material y es muy utilizada en mecánica de fluidos, porque usamos una descripción espacial. En mecánica de sólidos, que se usa una descripción material, el segundo término que tiene que ver con la velocidad de las partículas que se mueven en un campo, las partículas no se mueven en ningún campo, digamos, asumimos que están asociadas a una referencia espacial, entonces no se mueven dentro de ese campo, en el caso de mecánica de sólidos. Entonces, simplemente la cantidad de de la temperatura en un sólido va a estar asociada a la variación en el tiempo. No hay un cambio con la velocidad de la partícula dentro de un dominio que es sólido. Pero sí, mecánica de fluidos, nosotros usamos esa descripción espacial, nos resulta muy útil la derivada material. No sé si tienen consultas sobre lo que vimos, y ya vieron, recuerdan algo de mecánica de continuo de lo que vimos. Bien. Yo les recomiendo, digamos, que vayan haciendo la guía. ¿Está bien? Después tienen una parte de tensiones. También traten de repasar la parte de tensiones, tensor de tensiones de Cauchy, el vector tracción, que lo repasen, que sepan. Diego, una consulta, con esto ya podríamos hacer la guía cero, ¿no? Sí, con esto pueden hacer toda la guía cero. Por eso, la única parte que no vimos es algún repaso de tensiones. Pero bueno, si hace falta, haremos algún repaso, pero bueno, asumimos que más o menos lo tienen fresco en la parte de tensión. Pero bueno, los conceptos más importantes que tiene que tener de tensiones son tensor de tensiones de Cauchy, el desviador de tensiones, la componente hidrostática. También traten de repasar esos términos. Bueno, ya con esto pueden hacer la guía 1.
Si tienen dudas, pueden hacerlas por el foro, está bien, en el campus tienen un foro donde pueden hacer consultas. Y si en algún caso que haya dudas comunes de acá en adelante, ¿no? Sobre algún ejercicio puntual, tenemos un canal de YouTube donde podemos poner alguna resolución, una resolución de algún ejercicio que sea difícil para la mayoría, está bien que sea un tema de consulta común, entonces lo podemos resolver de esa manera. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran preguntar? Lo que sea. Bueno, quiero aprovechar ahora un poquito, ¿no? Para hablarles sobre, no sé si Marcos les contó, pero yo justo no me pude conectar. Pero bueno, el espíritu de esta materia, básicamente, digamos, es transferirle, que traten ustedes de adquirir ciertos conocimientos y habilidades sobre plantear problemas de mecánica de fluidos. Pero además, digamos, ya ustedes tienen que empezar a tener conceptos de ingeniería más consolidados. ¿Está bien? Entonces, durante ciertos años hemos visto que hay algún vicio en la forma de adquirir conocimientos, que es arrastrado de materias como mecánica, donde les dan las soluciones de los problemas. ¿Está bien? Y esto en la vida real, digamos, es medio difícil encontrar problemas donde ya tengamos las respuestas, si no, no serían un problema. Entonces, parte de la formación de ser ingenieros es que ustedes adquieran una habilidad de reconocer si alcanzan una solución posible, razonable, ¿está bien? Si pueden ser críticos sobre esas soluciones que obtienen. Entonces, nosotros no le vamos a dar las respuestas a todos los ejercicios, porque lo que queremos es que también desarrollen un poquito la capacidad de reconocer si alcanzan soluciones de problemas razonables. ¿Está bien? Entonces, por un lado, esta materia, lo que vamos a evaluar es solamente la parte de conocimiento de mecánica de fluidos. Pero sí vamos a tener en cuenta que cuando ustedes resuelvan los parciales, tienen que ser razonables. ¿Está bien? No tienen que darnos respuestas locas, no tienen que ponernos soluciones de una medida de velocidad con 20 dígitos. ¿Está bien? No hay manera de medir una velocidad con 20 dígitos de precisión. Bueno, entonces, la idea es que tengan algunos conceptos de ingeniería. Pedimos que los vayan desarrollando. Bueno, dicho esto, no tengo más temas para darle, está bien. No tienen ninguna consulta, ninguna duda. Marco, ¿vas a decir algo? No, aprovecho para contestar algunas de las cosas que van diciendo por el chat, que preguntan, bueno, las clases. Les recuerdo entonces, lunes son las clases de teoría, de 2 a 5, en realidad siempre terminamos un ratito antes, porque creo que ustedes después siguen con otra materia a las 5. Pero entonces, bueno, los lunes son las clases de teoría, con excepción del próximo lunes, que no va a haber clase teórica, porque la clase consiste en mirar los videos, ¿sí? Después, las clases prácticas son los miércoles, estamos desde las 2 de la tarde, el horario es hasta las 5, si llega a haber algún día consultas hasta las 5, atendemos hasta las 5, no hay problema. Si no, terminamos, no sé, a las 4 o algún horario que a ustedes les resulte cómodo, también para quedar frescos para la materia que sigue a las 5. Y después, me preguntaban por clase de los viernes. No, clase de los viernes, en esta modalidad virtual no estamos teniendo, ¿sí? Porque lo que hacemos es reemplazar la clase, esa consulta que teníamos antes de forma presencial los viernes, la reemplazamos con el foro, ¿sí? Con la atención de foro que hacemos tanto el viernes como el lunes, ¿sí? Pero ustedes pueden consultar en cualquier momento de la semana en el foro y nosotros luego lo revisamos y les contestamos. Bueno, Así que básicamente eso. La invitación entonces es a encarar la guía 0, como les decía Diego, resolver la guía 0
consultarnos las dudas que tengan a través del foro. Si llegan a quedar dudas, también las podemos evacuar en la próxima práctica del miércoles. Y si no, bueno, ya la clase que viene, el próximo miércoles, estamos arrancando con la guía 1, que ya es uno de los temas importantes de la materia, que es ecuaciones de Navier-Stokes. Creo que de eso también algo vieron en mecánica del continuo, pero bueno, ahora lo vamos a ver con mayor profundidad. Así que bueno, les voy a mandar un aviso a través del campus, ¿sí? Para recordarles que el lunes no hay